Buenas noches, mi nombre es Sebastián Cupajita, estudiante de la Universidad Minuto de Dios, para hablar de la pobreza y sus diferentes fases o sus diferentes modalidades. Hoy tengo un invitado con el que he compartido mucho en el ámbito social, porque pues aparte de estudiante nosotros somos raperos y activistas sociales de acá del municipio, entonces este tema me parece muy interesante para... Buenas, mi nombre es Miguel Ángel, hago parte del colectivo artístico y popular Zona La Cuarta, habitante del municipio de Soacha, de la comuna 4, Altos de Cazuca y Ciudad de la Sucre. Bueno, digamos que básicamente vamos a tocar tres temas. Vamos a hablar acerca del COVID-19 y también pues sabemos que pues tenemos un caso que nos ofrece la plataforma, pero pues quisiéramos ampliar un poco en el tema desde nuestra perspectiva en el territorio, que también considero que es un poco valioso porque pues así como en el ejemplo de esta familia paisa, pues aquí más que ejemplos vivimos muchas situaciones reales donde sucedieron cosas muy similares, incluso con algunos agravantes. Entonces, bueno, básicamente, digamos que la percepción que nos deja esta problemática del COVID-19 pues abarca pues en nuestro territorio muchísimos de estos de estas ramas de la pobreza, podemos decirlo así, dentro de la pobreza multidimensional y lo que hablábamos aquí con mi amigo Miguel, que es de la comuna 4, yo no lo mencioné como yo, pero soy de la comuna 2, en el sector del barrio El Danubio, donde pues también tenemos una problemática de hacinamiento vertical, de habitantes de calle, entonces pues vimos un incremento en esas situaciones. Entonces yo quisiera pues de pronto escuchar a Miguel qué pudo evidenciar en la comuna 4 con respecto al COVID-19. De pronto, ¿qué problemáticas vio usted, pues aparte de las que ya se venían presentando en la comuna 4, en el sector de la Ciudadela, qué más pudimos identificar, qué otro fenómeno? Pues bueno, primero que todo entender que esta etapa de la pandemia, que fueron casi 3 años, pues logró evidenciar, digamos, aún más las desigualdades y pues falta de servicios y bienes en ciertas comunidades y en ciertos estratos sociales. En ese sentido, pues en la Comuna 4 logramos evidenciar que una problemática social que se profundizó fue el acceso a la vivienda digna y adecuada, ya que pues gran parte de los habitantes de la Comuna 4 pues no tienen casa propia y pues la pandemia hizo agudizar de que quedaran sin empleos y posteriormente pues fueran sacados de los hogares donde pagaban alquiler y pues esto les hizo generar un problema y una vulnerabilidad mucho mayor pues a la pandemia, ¿no? A contraer este virus, porque pues muchas familias se encontraron en la calle, se tuvieron que pues hacinar en piezas, familias numerosas, hubo pues como una gran profundización del hábitat, ¿no? De la cuestión de vivienda frente a la pandemia y sus inicios de la pandemia, ¿no? Posteriormente, pues todo el tema de la seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria que pues evidentemente pues profundizó aún más las condiciones de estas familias que tanto por falta de estudios superiores o técnicos, pues también no pueden tener acceso a una empleabilidad pues que les permitiera por lo menos tener un teletrabajo o algo por el estilo. Bueno, digamos que acá a grosso modo, viendo todo lo que sucedió en el escenario, no solo de la Comuna 4, sino del municipio de Soacha, pues evidentemente lo que hablábamos ahorita detrás de cámara era que era una profundización muy amplia en todos los aspectos de la pobreza, como la pobreza absoluta, como la pobreza relativa, porque pues sabemos que cuando hablamos de pobreza absoluta, pues sabemos que también tenemos algunas carencias, pero hay gente que tenía unas carencias muchísimo mayores y que estábamos en el mismo sector, casi que en condiciones muy similares, pero por alguna composición diferente en su familia, pues hacía más grave este tema. Digamos que la pobreza relativa, la pobreza estructural. Yo quería hablar, digamos, hacer un paréntesis
y hablar de la pobreza estructural con algo que tuvimos que, bueno, que hizo Miguel con su colectivo en la comuna, que fue lo del albergue. ¿Se puede hablar del albergue un poco? Sí, Digamos claro. que pues en vista de esta pobreza estructural, que vemos que pues hay carencia del Estado en toda la oferta en cuanto a la población, porque no tenemos ni oferta en salud, no tenemos oferta en educación, ya que pues en estos sectores hay hacinamiento, hay muchas familias y pues no hay un hospital cerca o pues no cumplen con la cantidad de población frente a la oferta de los hospitales. En el caso pues del COVID-19, cuando empezó a afectar a las personas, no teníamos una infraestructura, mucho menos en Soacha, donde pues también la corrupción, y pues Soacha es un foco de pobreza multidimensional, digamos que estamos categorizados así. Entonces pues en frente a, digamos, a la vivienda y pues el tema de urbanismo, pues yo quisiera que Miguel nos contara cómo su experiencia frente al albergue, qué se tuvo que hacer con estas personas que perdieron su vivienda, que no tenían nada que hacer, que estaban prácticamente en la calle. ¿Cuál fue como esa situación que se tuvo que presentar para tratar de mejorar un poco eso? Bueno, entender que cuando se habla de pobreza estructural, pues estamos hablando como de la madre de todas las variables de pobreza que podemos encontrar pues en la sociedad colombiana, ¿no? Y pues como toda la conceptualización que le han hecho a los niveles de pobreza, que evidentemente también lo podemos cotejar pues como el CISBEN también categoriza la pobreza en A, B, C, que es extrema, vulnerable, y que también esto pues hace parte de ese gran conjunto que es la pobreza estructural, que no es más que la consecuencia de la falta de inversión social a los sectores populares, a los estratos 1, 2, 3, que son los menos favorecidos frente a la inversión social para poder tener pues acceso a educación, a salud, a cultura, a unos mejores bienes y servicios, y pues sobre todo también a un poder adquisitivo que le permita sostener la pervivencia que cuesta para un núcleo familiar. En el caso pues de nosotros, las familias al inicio de la pandemia, cuando nos vimos pues contra la espada y la pared, porque no había una empleabilidad, no había un poder adquisitivo que nos permitiera seguir pagando un alquiler, nos vimos obligados pues a tomarnos un pedazo de suelo en la comuna 4, en el área limítrofe con las veredas, con la zona rural de Soacha, que es muy amplia, que es más del 70% del suelo soachuno. Entonces nos vimos obligados a tomarnos con cambuches, con palos, y meternos con nuestras familias allí buscando un paso de suelo, porque pues evidentemente pues los dueños propietarios de casas pues no querían seguir arriesgándose pues con familias que no tuvieran un poder adquisitivo y la garantía de poder pagar un alquiler mensual, ¿no? Entonces esto hizo que pues nos fuéramos a buscar un suelo donde pues el Estado o la administración local lo que hizo fue generar un operativo con la fuerza pública, la mayoría de las entidades de fuerza pública, que duró 154 días oficiales, donde hubo un presupuesto para ello y no un presupuesto pues para poder, digamos, atender o mitigar, digamos, esta problemática que era la de familias que no eran propietarias de un hogar y que no tenían cómo pagar un alquiler. Entonces ahí también es como se comienza a ver que la pobreza estructural genera una violencia estructural y profundiza aún más la segregación y la marginación pues de todas estas familias que nos encontramos sin estos mínimos vitales, ya que pues nos acordamos que pues constitucionalmente pues también el acceso a la vivienda digna es un mínimo vital que tanto el Estado como las instituciones tienen que garantizarle a la población colombiana, pero que evidentemente este caso ha logrado demostrar que pasó fue todo lo contrario. Digamos que en un principio de igualdad lo que se busca es eso, que todos tengamos las mismas oportunidades, pero cuando vemos que desde el Estado hay un abandono y por lo contrario, digamos, hay una persecución contra las personas menos favorecidas, pues evidencia esto lo que pasó en la Comuna 4,
también lo vemos de otras formas, cuando se omiten procesos, cuando se hace el de la vista gorda frente a necesidades tan importantes de la comunidad, y más pues en este tiempo de pandemia que, por ejemplo, en el sector de la Comuna 2, aquí cerca donde yo vivo, pues lo que nosotros identificamos fue que pues de pronto la gente estando encerrada, empezamos a ver que el habitante de calle se incrementa, y pues no vemos una presencia del Estado de pronto haciendo una validación, revisando qué está pasando en el territorio. Y pues efecto de esto es, o consecuencia de todo esto, esta es la consecuencia de todo este urbanismo que se ha venido haciendo de forma de pronto desordenada, sin una planificación objetiva, sin una planificación que pueda ser Sostenible. pues no es una planificación que sea sostenible en el tiempo, porque vemos, por ejemplo, hay sitios donde no tienen, hay apartamentos aquí, urbanizaciones que no cuentan con el agua, tanto el agua potable como las aguas sucias. Entonces vemos efectos gravísimos en el sector. Entonces en la pandemia se reflejó muchísimo esto, muchísimas carencias, pues porque todo el mundo estando en sus casas, pues se hacía más evidente esto. Digamos que, bueno, con relación al caso propuesto, pues digamos que la reflexión es más con respecto también, bueno, digamos desde el punto de vista de mi carrera, que es administración financiera, que pues hay algunas medidas por las cuales no estamos preparados. Entonces siempre es necesario tener una planificación para poder mitigar, o por lo menos tener tiempo de reacción frente a cualquier necesidad que se pueda presentar. Pues digamos que a nivel general, y viéndolo desde el punto de vista social, pues igual sigue la desigualdad, sigue la inequidad. Los que más tienen fueron de pronto las personas que incluso estuvieron más beneficiadas, mientras que los que menos tenían, las pequeñas empresas, fueron las que se vieron más afectadas. Así como esta familia paisa, pues aparte de por no poder recibir recursos por ser de otra región, igual los que eran de la región, también es muy difícil que se obtuvieran recursos, pues por toda la politiquería y la corrupción que vemos en nuestro país. Entonces con esto finalizamos este video. Muchísimas gracias por su tiempo. No sé si Miguel quiere agregar algo más. Pues que evidentemente las condiciones de pobreza estructural también son determinadas pues por la política económica que se maneja en el país, y pues también la orientación que se le da a esta y que se le da geoespacialmente a los diferentes departamentos del país, ¿no? Entonces que pues es muy diferente ser un departamento que produce materias primas a ser un departamento que produce servicios, ¿no? Que es como la categorización que se le da un poco pues también a entender pues la cuestión de cómo nos anclamos a una empleabilidad, a una sostenibilidad económica que depende en qué área está, si está pues en el área de servicios o en el área de bienes, y cómo esto se cataliza en cada zona de Colombia, ¿no? Que evidentemente pues podemos ver que acá en la ciudad o en la sabana pues solo pues producimos servicios, vendemos un servicio, pero no tenemos bienes que nos produzcan mayor inversión social, de pronto como en otros municipios, departamentos. Un poco pues también para dejar ahí sobre el análisis un poco socioeconómico y socioespacial. Vale, muchísimas gracias. Con esto finalizamos.